Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por su suscripción, su comentario, su compartir, sus me gusta cuando les guste o si activan la campana de las notificaciones para enterarse a tiempo de mis comentarios. Esta es la opinión de Roberto Payano que se retransmite por radioel.tv. Plataforma hermana producida y dirigida por el locutor dominicano Jorge Crespo. Tenía pendiente hace algunos días compartir sendos artículos publicados en el periódico Lucha, órgano central del Partido Comunista del Trabajo de la República Dominicana. Por favor, su atención unos minutos. Uno de esos artículos que comparten los amigos del PCT en la República Dominicana se llama Carga de Solidaridad y Amor de República Dominicana para Cuba. Y dice así: una nueva carga de donaciones para el pueblo de Cuba afectado por varios fenómenos naturales partió de la República Dominicana como demostración de la solidaridad de organizaciones de este país y cubanos residentes. En el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, el proceso de traslado de las mercancías hacia la aeronave, que muy pronto aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Se trata de 19 toneladas desglosadas en 14 transformadores eléctricos, cajas con alimentos varios, entre esta azúcar morena, arroz y harina de trigo, además de útiles escolares. Las donaciones para paliar los efectos nocivos de los recientes eventos meteorológicos en esa isla caribeña, procedentes de Quisqueya y de otras naciones, demuestra que Cuba no está sola. Durante la celebración del 34 encuentro anual de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el embajador cubano en la República Dominicana, don Ángel Arzuaga, valoró el gran movimiento de apoyo generado en este país tras los severos daños al sistema eléctrico cubano y la infraestructura en esa nación. El envío de la carga se realiza gracias al trabajo conjunto de la Asociación Dominicana de Profesores, la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, el Partido Comunista del Trabajo, entre otras agrupaciones e instituciones de la República Dominicana. Nos recuerda el periódico Lucha, órgano del PCT. En ese mismo número, el PCT publica otro artículo informando lo siguiente: Asamblea Nacional del PCT condena bloqueo a Cuba y agresión a Palestina. El Partido Comunista del Trabajo, PCT, consideró como un alto deber internacionalista respaldar el proceso revolucionario cubano ante las constantes agresiones y amenazas de sus enemigos, al igual que las agresiones de Israel contra Gaza y el pueblo palestino. Sostuvo que por principio, también por la hermandad que siempre ha unido a los pueblos de nuestros dos países en la lucha por la liberación nacional y emancipación social que a través de la historia han debido librar contra distintas potencias opresoras. Agregó, porque Cuba y su pueblo y su proceso revolucionario se han hecho dignos de ese apoyo en razón del aporte que han realizado con su revolución a la causa nacional liberadora de todos los pueblos oprimidos del mundo y del pueblo dominicano en particular, de forma tal que más de una vez en diferentes momentos de la historia, hijos del pueblo cubano han combatido y hasta han ofrendado sus vidas en tributo a la libertad del pueblo dominicano.
El PCT manifestó que Cuba ha dado un ejemplo imperecedero de valor y dignidad al hacer su revolución en la vecindad del imperialismo norteamericano, defenderla y mantenerla aún a costa de tanto sacrificio frente a las diversas formas que ha adquirido la permanente agresión de los círculos gobernantes yanquis, que ahora adquiere matices y formas tan graves que hacen más graves aún las privaciones y sufrimientos a un pueblo y un Estado que una y otra vez han dado demostraciones sobradas de su deseo de vivir y trabajar en paz. Consideró que el bloqueo económico que crea incontables obstáculos para el intercambio comercial de Cuba con el resto del mundo, las presiones y el chantaje a terceros países para que se abstengan de cualquier trato comercial con Cuba, para lo cual Estados Unidos, en su falsa creencia de que le toca el papel de policía del mundo, ha llegado a dictar leyes como la Helms-Burton, que pretende aplicarse más allá aún del territorio norteamericano, como si las leyes de un país tuvieran carácter de extraterritorialidad. A pesar de la grave situación que ha tenido que hacer frente el pueblo cubano, ha demostrado su elevado nivel de conciencia al no prestarse a los designios de los conspiradores y conservar la unidad y cerrar filas junto a sus líderes y al Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente del proceso. Ante esa larga historia de agresiones y los nuevos actos de hostilidad que están teniendo lugar en el presente, la Asamblea Nacional del Partido Comunista del Trabajo adopta la resolución siguiente: denunciar en los términos más enérgicos a los actos de agresión y permanente acoso de los enemigos de la Revolución Cubana con el imperialismo norteamericano a la cabeza. Reiterar su solidaridad de siempre con Cuba libre, revolucionaria y soberana, y la promesa de seguir forjando lazos de amistad combativa entre los dos pueblos y sus organizaciones revolucionarias. Sumar su voz a la de todos los que desde distintos países demandan el fin del bloqueo económico y comercial contra Cuba y el respeto bien ganado que tiene ese país hermano a vivir, trabajar y construir su porvenir en paz. Reclamar con vehemencia que el Departamento de Estado norteamericano saque a Cuba de una vez y por todas de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Alertar contra las nuevas formas de agresión que puedan usarse contra Cuba revolucionaria en lo adelante, especialmente bajo el nuevo gobierno estadounidense presidido por Donald Trump, y respaldar todos los preparativos y medidas que Cuba, su pueblo y su gobierno tomen para enfrentarlos. Condenar los crímenes contra la población civil en la Franja de Gaza, ya que ese pueblo tiene el derecho de abogar por soluciones pacíficas que respeten los derechos humanos y el derecho internacional. Apoyar iniciativas humanitarias y alzar la voz por la justicia para mostrar nuestra solidaridad con Palestina ante las agresiones contra civiles y las masacres perpetradas por el gobierno de Israel. Son algunas de las principales resoluciones de la pasada Asamblea Nacional del PCT en la República Dominicana. Es bueno resaltar que a pesar de ese bloqueo económico, a pesar de esa falsa lista de países terroristas con que Estados Unidos empeora el bloqueo comercial de Cuba, Cuba sigue trabajando. A veces una serie de productos escasean en Cuba porque no pueden comprarlo en ciertos mercados, ni que tuvieran dinero.
porque Estados Unidos amenaza a esos vendedores, ni que tenga dinero. Estados Unidos amenaza al que le vende a Cuba. Pero el socialismo sigue trabajando, sigue funcionando, sigue creando. Por ejemplo, por encima de cualquier necesidad, por encima de la solidaridad de los verdaderos amigos, que siempre es bienvenida, Cuba se encuentra en estos momentos en la fase de prueba clínica de su vacuna contra el cáncer avanzado de pulmón, la cual está siendo probada en 7 países. Una vacuna creada por los científicos cubanos, porque eso es lo que hacen los cubanos: trabajar, producir ciencia para toda la población, no para 2 o 3 comerciantes. Y por ahí empiezan los problemas. El boicot es tan grande que ahora Estados Unidos le está entrando a los médicos cubanos que son contratados o enviados, a veces sin ningún contrato, a muchos países que no tienen médicos. Estados Unidos está amenazando con bloquear, con sancionar a los países porque contraten médicos cubanos. Ese es el colmo del odio. ¿Usted sabe por qué? Porque el imperialismo, el capitalismo no tiene médicos. No puede mandar médicos a ningún sitio. No tiene médicos. En el capitalismo cada profesional es dueño de su profesión, sin importar si lo graduó el Estado o los sacrificios que él realmente hizo para capacitarse. El cubano comparte con más de 60 países sus médicos, sus maestros, sus gestores culturales, sus entrenadores deportivos, y eso le duele a alguna gente. ¿Cómo les cae? Sin embargo, mientras usted se gana algunos enemigos que están motivados por el odio, hay amigos que están con usted por encima de quien sea, solo por la satisfacción del deber. Muchas gracias a la presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro, que le dice a quien quiera oírlo: Cuba no exporta terroristas, exporta maestros, médicos, científicos y la dignidad que demandan nuestros pueblos. Cuba no exporta terroristas, exporta maestros, médicos, científicos y la dignidad que demandan nuestros pueblos. Le enrostra a alguna gente la presidenta Xiomara Castro de Honduras. Concluyo, por favor, por ahora, dando mi pésame a los cubanos por el reciente lamentable fallecimiento de Ernesto González Campo. Ernesto González Campo fue uno de los cubanos asaltantes del cuartel Moncada en 1953, bajo la dirección del comandante en jefe Fidel Castro, quien siempre dijo que el autor intelectual del asalto al Moncada había sido José Martí. Por su estudio de Martí, no podían dejar morir a Martí, dejar desaparecer de la memoria del pueblo
en el 100 aniversario de su nacimiento en ese entonces. Ernesto González Campo, uno de los que fueron al Moncada, se ha despedido de este mundo recientemente, pero su revolución está bien resguardada. Puede ir en paz. Señoras y señores, muchas gracias. Esta es la opinión de Roberto Payano.